monstruo de la Laguna Negra. Así es, el monstruo de la Laguna Negra sigue más vivo que nunca. Bueno, esta cinta nos traslada al Amazonas brasilero, donde una expedición de biólogos marinos, a través de un buque destartalado y venido a menos, se adentra en esa zona para llegar a la Laguna Negra, donde un arqueólogo previamente encontró restos de una figura prehistórica que se parecen a un pseudo anfibio. Han oído hablar de él, tienen algunas características, pero no saben bien de qué se trata esta figura prehistórica hasta que lo ven con sus propios ojos, el famoso monstruo de la Laguna Negra, o Gilman, por su nombre en inglés. Realmente estos pasajeros y los biólogos marinos van a tener una lucha cuerpo a cuerpo con el monstruo para así poder salvarse ellos y así poder destruir a la criatura. Esta película, El monstruo de la Laguna Negra, está dirigida por Jack Arnold y protagonizada por Julie Adams, Richard Denning y Richard Carlson, entre otros. No diría de la Bella y la Bestia, pero sí va como en esa línea de los monstruos que los descubren y provienen de la civilización y descubren otros mundos y descubren a este monstruo, a este ser que al final se convierte en una amenaza finalmente, ¿no? Es cosa de recordar, usted lo ha dicho, King Kong como terminó, ¿no? Ahí todo destruido y derrotado, cayéndose del Empire State. No es un plagio porque, más diría bien yo, es una inspiración. Todos los monstruos tienen un poco esa descripción que acabo de hacer de que lo descubren gente de la civilización y realmente llegan a la civilización y al final quedan destruidos o venidos a menos. Sí, esta es la primera parte de una trilogía que contó con el protagonista Gilman y que hubo como una especie de transformación. Primero fue descubierto y a medida que pasaban las películas, las secuelas, se fue transformando hasta la última película en una especie de animal humano, por decirlo de alguna manera, que lo único que quiere al final es volver a su hábitat natural y es destruido por la civilización y llevado a sus cánones, ¿no? Y también hay que decir que el monstruo de la Laguna Negra fue, como usted había dicho, la inspiración que hizo Guillermo del Toro para su película La forma del agua. Exactamente. Oye, dicen los críticos de la época que la creación del monstruo fue producido de una combinación de talentos de Disney y otros expertos en efectos especiales de la época. ¿Qué te parece? Así es. Bueno, en esta época en donde los efectos especiales estaban empezando a surgir y todo era en base a experimentación y ensayo y error, el monstruo de la Laguna Negra fue encarnado por dos actores. Uno era Rico Browning, un nadador profesional de Florida, quien hizo la escena debajo del agua, y otro era el actor Ben Chapman, que hizo la escena en tierra, ¿no? Donde finalmente el monstruo es llevado al buque, ¿no? Y es arrastrado hacia su destrucción. Pero dice, a propósito de eso que estás diciendo tú, dicen que a pesar de lo sofocante que era el traje, ¿no es cierto?, que usaba, además de la poca visibilidad que ofrecía, se pudieron completar las secuencias sin ningún problema. Así es, no hubo mayor problema más que había que pegar el traje del monstruo y eso provocaba una cierta sofocación en la persona que los interpretaba. Pero la verdad es que esta película, El monstruo de la Laguna Negra, fue un éxito rotundo en 1954, el año de su estreno. Y creo que uno de los elementos que la hace ser tan exitosa, incluso hasta el día de hoy, es
¿cómo decirlo? Tensión que va escalando hasta que el monstruo logra aparecer ya bien entrada en la película, por lo menos en la media hora de su transcurso, ¿no? Claro. Pero fue curioso porque la historia esta de que una criatura se entusiasmaba con una dama humana es algo que bien existe desde la aparición de King Kong en el cine, ¿no? Sí, siempre los monstruos o las criaturas fantásticas tienen como presa un ser femenino. Y eso lo podemos investigar más con la literatura y lo que dice al respecto. La cinta de Jack Arnold logró manejar el concepto con gran acierto y a la fecha se mantiene como un referente importante en el cine fantástico. Así es, esta fue una de las primeras películas, creo yo, que combinó el cine de terror, que ya estaba bien establecido con los monstruos de la Universal, con la ciencia ficción, que era un género que en los años 50 empezó a calar hondo en el público norteamericano, producto de, bueno, el momento histórico que se encontraba el mundo y el país, ¿no? Era una época de guerra fría y amenazas de la Unión Soviética comunista. Pero no se sorprendan si la Universal intenta revivir al monstruo. Este es un clásico del género de terror. Así es, hubo conversaciones sobre un posible remake allá por el año 2012, si mal no me equivoco, pero al final estas cosas como que son muy aleatorias, ¿no? A veces hay proyectos cinematográficos que logran fundir y otras veces que no. Dicen que es muy importante comentar que esta fue la primera película bajo el agua de un monstruo, ¿no? Eso no sabría decirle. Tal vez que sí, porque habían antecedentes antes de escenas que se hacían debajo del agua. Por ejemplo, si mal no recuerdo, la película Tarzán con Johnny Weissmuller, había una secuencia con debajo del agua de los dos protagonistas, pero creo que esta es la primera que logra hacer esas secuencias. Vamos a ponerle una puntuación a esta película. ¿Qué puntuación le pondrías tú, querido Ochoa? Mira, por un aspecto personal, porque esta es una de mis películas de terror favoritas cuando era niño, le voy a poner un 7. Eso bien, me gustó. Es mi regalón. Qué bueno. Bien, yo, Ochoa, te felicito. Muy buena puntuación, espectacular. Bueno, querido Yochoa, ¿qué nos traes la próxima semana? Bueno, en este ciclo de películas de terror que estamos analizando y conversando, la próxima semana nos vamos a alejar un poco de Estados Unidos, de Norteamérica, para irnos a Europa, específicamente a Italia, donde el género logró tener un nicho con elementos bastante singulares, diría yo. 6 mujeres para el asesino, dirigida por el maestro del cine de terror italiano, Mario Bava. Oh, ese sí que es clásico de clásicos. Bueno, amigos, la próxima semana Yochoa Abaud vuelve con más crítica de películas, actores, directores, estrenos, películas recomendadas, la taquilla del cine mundial y de adaptaciones cinematográficas. Hasta la próxima semana. Un abrazo gigante. Feliz fin de semana, querido Yochoa. Feliz fin de semana, Anderson.